producido por los niños y niñas del Programa de Recursos Educativos de Las Bambas PREP, de 10 a 11 de la mañana. ¡Guamachacuna Rimaini! Solo por Surfui, la voz de todos. De 10 a 11 de la mañana. Surfui presenta La voz de los niños. Producido por los niños y niñas del Programa de Recursos Educativos Las Bambas. Estimados radioescuchas, mi nombre es Paola. A estas horas de la mañana ya nos encontramos los niños y las niñas del programa Refuerzo Escolar Las Bambas del PREP Señor de Huanca, del distrito de Chalhuahuacho, provincia Cotabambas, región Apurímac, quienes nos encontramos muy felices porque hoy amaneceremos nuestras mañanas con cantos, poemas, cuentos, chistes, adivinanzas en lengua castellano y quechua. Muy buenos días, estimados Radio Escucha. Mi nombre es Nicole Castro, quien junto a la compañera Paola los acompañaremos en la conducción de nuestro programa. De primera instancia, saludar a todas las autoridades de diferentes comunidades y a todos los radioescuchas que están sintonizando nuestro programa a estas horas de la mañana. Saludar y agradecer a la empresa minera Las Bambas por el apoyo que nos están brindando con la educación a muchos niños y niñas de las diferentes comunidades del distrito de Chalhuahuacho, Tambobamba, con el programa de refuerzo escolar Las Bambas. Del mismo modo, a la operadora Función para el Desarrollo Agraria Las Bambas, que gracias a ellos podemos transmitir nuestro programa. También saludar a todos los PREPs, especialmente al PREP de la comunidad de Quehuira y su sector PREP Sacana, a los PREPs de Chumille, Manuel Seoani, Corrales, Chila, Chuaquere, Carmen Alto, Álamos, Choqueca, Antuyo, Pumamarca, Chucuni, Chiñaui, Casa, Guanaco, Pampa, Récord, Concaca, Cahuapirgua y Saxahuilca, que seguramente nos están sintonizando a nuestro importante programa de todos los sábados, Chihuacuchacuna Remaining. ¡Bravo! Hoy sábado 14 de septiembre vamos a difundir nuestro programa radial de acuerdo a nuestro calendario cívico escolar. 14 de septiembre cada año se celebra el aniversario de nuestro barrio Señor de Huanca. Aquí les presentamos nuestro programa Chihuacuchacuna Remaining. ¡Bravo! Desde el corazón de nuestro Apu Calhuacheta y Apu Yayagua, damos inicio a nuestro programa. Continuando con nuestro programa, tenemos la participación de todos nuestros compañeros y compañeras con una canción en coro para nuestro querido barrio Señor de Huanca y alegrar la mañana de todos los huanquiños. Gracias, compañera Paola. Ese río de Andahuaylas casi me ha llevado. Ese río de Andahuaylas casi me ha llevado. Y una linda profesorita en sus brazos me ha salvado. Y una linda profesorita en tus brazos me has salvado. Andarás tras ese río, testigo de mis amores. Andarás tras ese río, testigo de mis amores. Al verme llorar, llorabas. Al verme sufrir, sufrías.
Al verme llorar, llorabas. Al verme sufrir, sufrías. Desde la pensión donde yo como, casi me han botado. Desde la pensión donde yo como, casi me han botado. Y una linda profesorita con su sueldo más salvado. Y una linda profesorita con su sueldo más salvado. Profesorita, profesorita, qué buena plata ganas tú. Profesorita, profesorita, qué buena plata ganas. Nos compraremos una casita y un carro nuevo para los dos. Nos compraremos una casita y un carro nuevo para los dos. Mañana, mañana me voy a ir. Pasado, pasado me voy a morir. Con ellos te quedarás. Con mis amigos te quedarás. Mañana, mañana me voy a ir. Pasado, pasado me voy a morir. Con ellos te quedarás. Con mis amigos te quedarás. Gracias. Estamos escuchando tu programa favorito. Proseguimos nuestro programa, ahora con la participación de la compañera Nicole, quien nos deleitará una poesía por aniversario de nuestro querido barrio Señor de Huanca. Adelante, compañera, el espacio es todo tuyo. Gracias, compañera Paula. Mi barrio, Señor de Huanca, hoy está de aniversario, por eso queremos celebrar, porque un día y mes de año se creó nuestro barrio, Señor de Huanca. Todos los días se sitúa su templo con entusiasmo y emoción, con la esperanza de ser fuerte un poquito más que ayer. Amarillo y celeste, los colores que te representan. Por eso con mucho orgullo rindo honores al barrio, mi hermano Señor de Huanca. Eres toda mi vida, este es mi barrio y mi orgullo. Y mi fe, la savia del tiempo, el poder de aprender. Los conocimientos que tú me enseñas los presto mucha atención, porque sé que son el futuro de mi esperanza. Gracias. Estamos escuchando tu programa favorito. Siguiendo con nuestro programa, contamos con la participación de la compañera Juliana, quien nos cantará datos importantes sobre la historia del Señor de Huanca. Adelante, compañera Juliana, el espacio es todo tuyo. Gracias, compañera Nicole. Historia del Señor de Huanca. Dios manifestó su misericordia de distintas maneras a través de la historia de los pueblos. Así la festividad del Señor de Huanca se inicia en el lugar de Huanca, en Cusco. La historia comienza en el cerro Pachastusa. Se le apareció un hombre humilde, Diego Quispe, en 1675. El joven campesino había escapado de una mina donde trabajaba. Por lo mucho maltratos y humillaciones pasaba, y para no ser sometido a duros castigos, en el afán de esconderse, se ocultó en una cueva de un cerro. De noche a oro, imploró a Dios para que no le pasara nada. Y de un momento a otro, en la oscuridad, una luz protestó iluminando sus ojos. Luego vio la imagen de Jesús, ensangrentado y flagelado por los azotes. Jesús, que conoce nuestro sufrimiento y dolor, escuchó sus oraciones y está en su auxilio. Fue el obispo Juan Moscoso Peralta quien ha perdido la inmensa muchedumbre. Mandó a pintar esta visión del mismo lugar de la aparición. Aquí nace la devolución al Señor de Huanca de Cusco. Actualmente se celebra en diferentes partes del Perú. Es así que la provincia de Andahuaylas cuenta con un santuario en el lugar llamado Campanayo. Gracias. Estamos escuchando tu programa favorito. En tanto, realizaremos preguntas a los compañeros sobre datos importantes de nuestro barrio Señor de Huanca. ¿En qué mes se celebra el aniversario de nuestro barrio? El 14 de septiembre. ¿Quién es el actual presidente de nuestro barrio? El
señor Guido Alarcón Escalante. Estamos escuchando tu programa favorito. Es muy importante conocer estos datos importantes de nuestro barrio Señor de Huanca. Con nuestro programa, nuestras compañeras Rosemary, quienes nos cantará un airampito con sus melodías y voces y alegrar la hermosa mañana de nuestro radio escuchas, ya que hoy día estaremos bailando y cantando en nuestro barrio Señor de Huanca. Adelante, compañera Rosemary. Gracias, compañera Nicole. Estoy muy triste en la vida, malaya mi destino, ay rampito. Estoy muy triste en la vida, malaya mi destino, ay rampito. Ay, como quisiera tomar chichita de tus flores, y así podría de ver a nadie en la vida. Como quisiera tomar chichita de tus flores, y así podría de ver a nadie en la vida. Desde muy joven en la vida, amaba con el alma a Irampito. Desde muy joven en la vida, amaba con el alma a Irampito. Ay, Irampito, Irampo, tú nomás sabes el dolor que estoy llevando aquí dentro de mi pecho. Ay, Irampito, Irampo, tú nomás sabes el dolor que estoy llevando aquí dentro de mi pecho. Gracias. Estamos escuchando tu programa favorito. Hermosa canción, gracias compañera. Seguidamente tenemos la participación de nuestra compañera Nicole, quien vino trayendo un hermoso huatuchi. Compañera Nicole, el espacio es todo tuyo. Gracias, compañera Paula. En un pequeño caserío vivía una mujer soltera, mientras que sus padres cuidaban ganado en su cabaña, muy alejado. Entonces la chica era constantemente visitada por un perro convertido en hombre. Todas las noches dormían juntos como marido y mujer. El hombre se comprometía a ser muy fiel en toda su vida, y en una de esas ocasiones el hombre le dice a su amada: pasado mañana voy a estar de servicio en la fiesta del mayordomo del pueblo. Vienes allí y yo te alcanzaré algo. La mujer, muy crédula, concurrió a la fiesta y con bastante detalle miraba a los hombres con ansias de reconocer a su amado. La mujer se distraía al ver a un perro que andaba abusivo, pegando a los demás con la cola levantada y las gestas caídas. Y de pronto este perro se acercó a la mujer y a sus polleras dejó caer un hueso con trozos de carne. La mujer ese rato quedó muda y luego de un rato exclamó con estas palabras: «Subo en Manami Campas, ladrón, ¿qué te sucede?». La joven por la tarde se marchó a su casa y en la noche otra vez aparece el hombre y entra a dormir. La mujer resentida le dice a su amado: «Oye, hombre, por gusto me hiciste ir a la fiesta, porque no te he visto en dicho cargo». A lo que respondió: «Yo estaba allí y te di carne». «¿Dónde? ¿En qué momento?», increpó así la chica. Entonces el hombre le confirmó: «Te dejé encima de tu pollera y tú me insultaste». La mujer se sorprendió y prendiendo fósforo golpeó con palo al hombre, y en ese mismo rato el supuesto hombre, convirtiéndose en perro, salió ladrando. Fin. Gracias. Estamos escuchando tu programa favorito. Muy bonito cuento, compañera Nicole. Estoy segura que les encantó a nuestros amigos que están escuchando la radio. De igual manera a los amigos que nos están viendo en vivo por el Facebook de Radio Surfuy. Gracias. Continuando con nuestro programa radial, tenemos la participación de la compañera Juliana con un hermoso cuento a nuestro barrio. Adelante, compañera Juliana.
Gracias, compañera Nicole. El zorro y la guayata. Habíase una vez un zorro hambriento que iba caminando por ahí, por la laguna, y se encontró con la guayata y le dice: «Comadre, buenos días, ¿qué haces?». Y la guayata le dice: «Aquí estoy paseando con mis hijos». Y el zorro le dice: «Ah, qué lindo tus hijos. ¿Qué hago para que mis hijitos tengan esas patitas rojitas?». Y la guayata le dijo: «Ah, yo lo hago, lo pinto. ¿Sabes qué puedes hacer? Te voy a dar una receta. Vas a percar un horno, vas a poner leña hasta que se vuelva rojizo. Y en ahí vas a poner a tus zorritos, les cierras y las haces cocer. Y vas a ver que va a estar rojito. Y vas a decir lo que yo te digo. Pinta, pinta, pinta cuando suene. Cuando suene más fuerte, pinta, pinta. Cuando suene más fuerte, pinta, pinta». Y recién vas a abrirlo. Y vas a ver, tus hijitos van a tener las patitas rojitas. Y el zorro se fue. Fue a hacer eso, lo que le dijo la guayata. Hizo, y luego dijo, le metió, todo lo consiguió. Pinta, pinta, pinta. Otra vez, pinta, pinta, saltando. Pinta, pinta, fuerte. Y luego rabió, y sus zorritos estaban quemados, negro. Y el zorro dijo: «Me voy a vengarme. Primero comeré a la guayata, luego a sus hijos». Se fue y fue a buscar, pero la guayata estaba en la laguna. Y le dijo: «Guayata, por tu culpa, mis hijos se han quemado, se han hecho chicharrón». Y ellos se fueron. Y la guayata se ríe: «Ja, ja, 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 ja. Si me quieres comer, primero tómate toda esta agua y recién me vas a comer». Y el zorro aceptó y dijo: «Ya, bueno». Tomó. Y salía agua de su boca y salía harta de su cuerpo. Se hacía hueco y luego explotó. Fin. Gracias. ¡Bravo! Estamos escuchando tu programa favorito. Hermoso cuento. Es así cuando uno quiere, ama a su barrio. Las palabras salen desde el fondo de nuestro corazón. ¿Es así o no, compañeras? ¡Sí! Ari Chainapunin Ñañay. Compañeras, continuando con nuestro programa, tenemos la participación de nuestra compañera Camila, quien nos trajo unas buenas adivinanzas. Adelante, compañera. Gracias, compañera Paola. Hoy yo les voy a decir una adivinanza. Dice así: había una vez una gallina negra y empollaba 5 pollitos. ¿Qué será? ¿Chanclas? No. ¿Zapato? Ya, otra adivinanza. Cállate. Ve a la gente encima de las montañas y saca su flautita y toca. ¿Qué será? No. No. ¿Se rinden? Sí. La llama. Otro. Es dentro anaranjada y fuera es de color anaranjado. ¿Qué será? No. ¿Se rinden? Sí. Papaya. Gracias, compañera. Estamos escuchando tu programa favorito. Muy bonito cuento. Muy buenas adivinanzas nos ha traído la compañera Camila. Gracias por tu participación. Ahora tenemos la participación de nuestra compañera Elif, quien nos trajo una bonita adivinanza. Adelante, compañera Elif. Gracias, compañera Nicole. No toma té ni toma café. ¿Qué será? ¿Llama? No. ¿Persona? No. ¿Taza? No. ¿Qué? ¿Cuchara? No. ¿Gato? No. ¿Perro? ¿Se rinden? Sí. El tomate. Soy ligero como la pluma, pero así ni el hombre más fuerte me puede sostener por mucho tiempo. ¿Qué será? ¿Pluma?
No. ¿El viento? No. 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 ¿Se rinden? Sí. El aire. Yo dije el viento. Pero es igual aire. Estamos escuchando tu programa favorito. Bonitas adivinanzas, compañera Elif. Cuando nuestro programa radial tenemos la participación de nuestra compañera Zaida y sus bailarinas, quien nos cantará una hermosa canción. Adelante, compañera Zaida. Gracias, compañera Paola. Presentamos a Barrio Señor de Huanca.
puñuchu, corretamo naranqui. Pistoy, pistochu, puñuchu, corretamo naranqui. Pistoy, pistochu, puñuchu, corretamo naranqui. Estamos escuchando tu programa favorito. Una bonita canción, compañeras. Sigamos poniendo en práctica estas hermosas canciones. Ahora tenemos la participación de nuestra compañera Paola, quien nos trajo un chiste para alegrarnos a todos. Adelante, compañera Paola, el espacio es todo tuyo. Gracias, compañera Nicole. Había una vez una abuelita que tenía 3 perritos que se llamaban Temblor, Terremoto y Mentira. Un día la abuelita estaba en su pueblo y sus perritos se les perdieron. Entonces la abuelita gritó: ¡temblor, temblor! Y todos pensaron que iba a temblar la tierra y empezaron a correr asustados. Luego grita: ¡terremoto, terremoto! Y todos salieron de su casa asustados. Y luego la abuelita gritó: ¡mentira! Y todos se fueron a su casa diciendo: esta abuelita es una mentirosa. Gracias. Estamos escuchando tu programa favorito. Gracias, compañera Paola, por alegrarnos la mañana. Continuando con nuestro programa, tenemos una canción de parte de nuestra compañera Yonsu. Adelante, compañera. Gracias, compañera Paola. Cervecita, cerveza, licor amargo. Cervecita, cerveza, licor amargo. Calma ya mis penas, me estás consumiendo. Calma ya mis penas, me estás acabando. Cervecita, cerveza, licor amargo. Cervecita cusqueña, licor amargo. Calma ya mis penas, me estás consumiendo. Calma ya mis penas, me estás acabando. Walijia, walia, walia, jia, walijia, walia, walia, jia, walia, 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 walijia, walia, 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 walijia, walia, walia, jia, walijia, walia, walia, jia, walia, 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 walijia, walia, walia, walia. Gracias. Estamos escuchando tu programa favorito. Bonita canción, compañera Yonsu. Ahora tenemos la participación con una hermosa canción. Adelante, compañera Camila. Gracias, compañera Nicole. A las 4 me levanto, blanca palomita junto con los pajarillos. Pasajerita soy, mañana me voy, foresterita soy, sin consuelo estoy. He llegado, blanca palomita, a
estoy. Si no quieres que me vaya, blanca palomita y de sencilla mi caballo. Pasajerita soy, mañana me voy. Foresterita soy, sin consuelo estoy. Pajarín se reposa, blanca palomita y a la puerta de tu casa. Pasajerita soy, mañana me voy. Foresterita soy, sin consuelo estoy. Gracias. Estamos escuchando tu programa favorito. Gracias compañera Camila y Zaida por su hermosa canción. Ahora tenemos la participación de nuestra compañera Mabel y Kelly, quien nos cantará una canción para alegrar la mañana de todos. Adelante compañeras. Gracias, compañera Paola. Hermoso río huayqueño, tú que llevas tantas piedras, ¿por qué no me llevas a mí? Para quitarme la vida, así olvidarte, como lo hiciste con ella. Hermoso río huayqueño, tú que llevas tantas piedras, ¿por qué no me llevas a mí? Para quitarme la vida, así olvidarte, como lo hiciste con ella. Si en verdad me quisieras, no mancharías mi nombre, como lo hiciste con ella. Si en verdad me quisieras, no mancharías mi nombre, como lo hiciste con ella. Gracias. Estamos escuchando tu programa favorito. Gracias compañera por su bonita canción. Seguidamente nuestra compañera Yonsu nos volverá a cantar otra canción. Adelante compañera Yonsu. Estás escuchando La Voz de los Niños.
solo estoy tomando. En la plaza de Akira solo estoy tomando. Presentamos al barrio Señor de Huanca. Solito, solo estoy tomando. Solito, solo estoy tomando. Tomo igualía, bailo mi igualía. Solito, solo estoy tomando. En la plaza de Akira solo estoy tomando. Solito, solo estoy tomando. Solito, solo estoy tomando. Endo mi igualía, bailo mi igualía. Solito, solo estoy tomando. En la plaza de Akira solo estoy tomando. Gracias. Estamos escuchando tu programa favorito. Muchas gracias, compañera Yonsu. Sin duda, una hermosa canción. Del mismo modo, ya ha finalizado nuestro programa radial desde el fondo del Calhuacheta Yapu Yayagua, Chihuacuchacunac Remaining. Estuvieron presentes vuestros amigos y amigas del programa Refuerzo Escolar Las Bambas del barrio Señor de Huanca. Tenemos la ronda de saludos. Para ello invitaremos a todos nuestros compañeros a realizar sus respectivos saludos. Gracias. Yo voy a mandar saludo para mi tío que está acá en Chihuahua, que está en la comunidad de arriba. Y para mi mamá que se llama Elizabeth, y para mi hermana, y para mi papá, y para mi tía. Gracias. Mando saludos a mi mamá, que ahorita me está escuchando en la radio. Mando saludos a mi mamá, a mi papá que me están escuchando de la radio. Gracias. Mando saludos a mi papá, a mi mamá madrastra, a todos. Gracias. Mando saludos a mi mamá y a mi papá, a mis hermanos. Gracias.
Mando saludo a mi papá. Yo mando saludo a mi papá y a mi mamá. Mando saludo a mi papá que está trabajando. Mando saludo. Mando saludo a mi hermano, a mi papá y a mi tía y a mi prima. Mando saludo a mi hermana Margarita, Alejo, Luis, Remigio y a mi mamá y a mi papá. Gracias. Mando saludo a mi papá Germán. Paola. Mando saludo a mi papá, a mi hermano y a mi hermana y a mi hermano. Mi papá Hilario, mi hermano Rafa, mi hermana Caro y mi hermano Américo. Mando saludos a mi mamá María, a mi papá Cleto y a mis hermanos que están en Navancaí. Chao. La Voz de Todos presentó La Voz de los Niños. Todos los sábados a esta misma hora por Radio Surfuy.